¿Puede garantizar la seguridad de los españoles que cojan un tren? Señora Millán, lo que puedo garantizar a los españoles es que tenemos uno de los sistemas ferroviarios más seguros del mundo, con una normativa de seguridad transpuesta de la normativa europea y que, por tanto, eso es una garantía de seguridad para todos los que se suben al tren. Muchas gracias. ¿Ustedes exactamente a qué han venido hoy? Ni una palabra de autocrítica, ni una palabra de perdón. Es decir, usted nos está diciendo que hoy hay 47 muertos porque ustedes lo hacen todo perfecto. Usted conocía las incidencias, conocía los avisos y lo ignoró. Y sabiendo cómo estaban las vías, usted se ha pasado 10 horas tuiteando y ni una sola trabajando, metido en todas las polémicas posibles y señalando a ciudadanos anónimos desde las redes sociales. Tiene el ministerio podrido de corrupción, se adjudicaban contratos a dedo, circulan las mordidas, se enchufaba gente sin ningún tipo de formación al frente de Adif que hoy están imputadas. Con lo cual, lo tremendamente extraño no es el accidente, es que algo funcione con ustedes. Primero vinieron las mordidas y después la rotura de las vías. Y esa es la consecuencia, que su corrupción mata. Y usted, en lugar de asumir su responsabilidad, sale y lo primero que dice es que los accidentes de los trenes que están bajo su autoridad son culpa del cambio climático, porque ni con muertos en su haber ustedes son capaces de dejar de hacer política. ¿Dónde está el dinero de los españoles? Porque para regar a los medios de comunicación sí hay millones de euros, pero para arreglar los trenes no. Para arreglar la red ferroviaria a otros países sí hay dinero, pero para los españoles no. Y ese es el sistema criminal que ustedes representan, un sistema que asfixia a los españoles y cuando ocurre una desgracia les dejan tirados. ¿Cómo puede ser que diga el presidente del Gobierno o usted mismo, ahora mismo, que tenemos el mejor sistema ferroviario, cuando ahora mismo hay miles de españoles sin trenes y sin indemnizaciones? ¿Cuánto tiempo hemos estado los españoles vendidos a nuestra suerte? ¿Por qué reducen la velocidad de los trenes ahora y no hace 2 meses? ¿Qué saben ustedes ahora y no antes? Porque la diferencia entre su propuesta de los 350 kilómetros por hora y los 80 a los que circulan los trenes ahora son 47 familias destrozadas. Sus actos posteriores demuestran su negligencia anterior y la prueba de su culpabilidad son las limitaciones que ahora mismo están imponiendo. Mintieron hasta cuando dijeron que suspendían el homenaje en Huelva porque había familias que no podían llegar, cuando la realidad es que ustedes no pueden pisar la calle. Huelva representa la España que ustedes quieren destruir y ustedes van a ser los responsables políticos, civiles y penales de todo esto y van a responder por todo el daño que están haciendo a un pueblo que ha demostrado tener toda la dignidad y todo el honor que a ustedes les falta para estar ahí sentados. Ustedes se mueven en los bulos y en las mentiras y en ese debate es imposible competir, señora. Usted está dirigiéndose a un público que cree ese tipo de cosas y nosotros nos dirigimos a un público racional. Mire, lo que está pasando en estos 2 últimos meses, en nuestro país es consecuencia de los negacionistas. Díganos, ¿cuándo va a marcharse a su casa y dejar de perjudicar a los españoles? Pues Marí, mire, si yo considerara que hago mal mi trabajo, no esperaría que ustedes me pidieran la dimisión, como hacen constantemente. Esta es la 9ª vez, me iría por mi propio pie. Muchas gracias. Nosotros no somos igual que ustedes. Gracias. Se trata precisamente de que nosotros no somos iguales y se trata precisamente de su falta de capacidad en la dirección del ministerio. Hoy los españoles huyen de los trenes. Quien no tiene miedo de su seguridad, tiene miedo de perder su trabajo por los continuos retrasos. Mire, señoría, han convertido el tren en un caos permanente, el ministerio en el santuario de la corrupción socialista. Su gestión es un fracaso. Desde que está usted todo va mucho peor. Y su gestión, tras Adamuz y Rodalíes, es un completo engaño. Ha sido una retahíla de medias verdades, versiones contradictorias para escurrir el bulto. Por todo ello, tiene que dimitir. Ustedes nos han bajado de los países desarrollados y nos han traído de vuelta a los países en vías de desarrollo. Pero ¿en qué país occidental ocurre que en su sistema ferroviario, una parte que presta servicio a más de 125 millones de usuarios al año como Rodalíes, está prácticamente cerrado en 20 días? No es un tema de recursos. Si ponemos más recursos y usted sigue, esto empeorará. Además de recursos, ha de haber una dirección política en quien confiar y que sepa resolver problemas. Y es que de usted no se fía ya nadie y ya ha demostrado su falta de capacidad. A nosotros usted nos da igual. Nos preocupan los problemas de los españoles. Con una mayoría del Congreso le hemos dicho qué había que hacer en cada momento, en inversión, en mantenimiento, en seguridad. Se lo hemos puesto en la Ley de Movilidad
sostenible y usted no hace caso e incumple la ley. Mire, estos días ha sido admirable la serenidad y dignidad de los familiares de las víctimas de Adamuz y Rodalíes. El señor Sánchez en los mítines se toma todo esto a risa, pero usted debería tener un mínimo de dignidad. Váyase a su casa, señor Puente. Vivimos semanas negras en el sistema ferroviario español. 47 personas han perdido la vida, la conexión con Andalucía sigue cortada y el caos en Rodalías es absoluto. Y esto no es una casualidad, es consecuencia de casi 8 años de mala gestión de gobiernos del señor Sánchez, que primero convirtió el Ministerio de Transportes en la cueva de Alí Baba de la corrupción socialista y después puso al frente a un ministro, usted, que está más preocupado por tuitear que por gestionar y no hace caso a ninguna advertencia. Señor Puente, con todo esto, ¿cree que las infraestructuras de transporte de nuestro país están mejor hoy tras casi 8 años de gobierno de Sánchez? No es que lo crea, es que estoy absolutamente seguro. Muchas gracias. El señor ministro puede culpar al PP, a la UCD o a Isabel II, pero lo cierto es que ustedes llevan casi 8 años gobernando y el tren vive hoy en España el peor momento de su historia reciente. Mire, le hablo como uno de los miles de ciudadanos que cogemos cada día el tren, que sufrimos vibraciones y retrasos constantes. Hoy a las 6 de la mañana 400 personas tiradas en Valladolid por su huelga cerrada en falso. Y que vemos cómo donde usted prometía una velocidad de 350 km/h y daba un pin a los ministros para celebrarlo, ahora los trenes van a 80 tras la tragedia de Adamuz. Porque la pregunta es evidente. Si esas limitaciones no eran necesarias antes, ¿por qué lo son ahora? Y si eran necesarias, nos han estado poniendo en peligro durante meses a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, y han tenido que fallecer 47 personas para que actuaran, señor Puente. A todo esto, su respuesta ha sido decir que le criticamos porque lo hace muy bien, con 47 personas fallecidas. Mire, solo hay algo que supera a su mala gestión, hoy lo ha vuelto a demostrar, su soberbia. Con todo lo que tuitea y la poca empatía que demuestra, parece más un bot que un ministro. Mire, usted presume de comparecer mucho, pero lo hace para embarrar y para mentir. Porque los españoles saben que Puente miente cuando dice que la vía de Adamuz tenía materiales prácticamente nuevos. Que Puente miente cuando dice que en noviembre se auscultaron las vías y no fue así. Que Puente miente y por eso ni usted ni Sánchez han sido capaces de ir a los funerales y mirar a la cara a las familias de las víctimas. Mire, un ministro de Transportes decente dimitiría. Y si no, un presidente íntegro lo cesaría, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro. Señor Puente, por la memoria de las víctimas, por dignidad y por su desastrosa gestión, haga lo que tiene que hacer y dimita de una vez. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.